Había una vieja casa, al final de la calle principal, donde nadie se atrevía a entrar. Nadie recordaba cuándo había sido construida, pero estaba allí, solitaria, con sus ventanas rotas, las puertas colgando de las bisagras y un aire frío que parecía que la casa misma respiraba. En las noches más oscuras se escuchaban ruidos extraños provenientes de dentro, crujidos de madera, susurros lejanos y a veces risas. Los vecinos decían que las luces parpadeaban detrás de las grietas en las paredes, pero nunca había nadie allí para explicarlo. La leyenda decía que la casa había sido habitada por una familia misteriosa, que desapareció sin dejar rastro hace muchos años. Desde entonces, nadie se atrevió a entrar. La gente del vecindario evitaba mirar hacia esa dirección, y si alguien se acercaba, rápidamente se apartaba de la vista de la casa, como si temiera lo que pudiera suceder si se acercaba demasiado. Hasta que un día, un joven llamado Tomás decidió investigar. Tomás era un escéptico. No creía en fantasmas ni en leyendas. Para él, todo era producto de la imaginación o el miedo. Todo es un truco de la mente, pensaba mientras se acercaba a la casa. En su mano, sostenía solo una linterna, su única compañía en la oscuridad de la noche. El viento susurraba a su alrededor, como si la casa misma le hablara, pero él no lo escuchaba. «Hoy descubriré qué pasa aquí, lo prometo», murmuró Tomás para sí mismo, mientras empujaba la puerta con una mano. Esta se abrió lentamente con un chirrido aterrador, como si la casa estuviera despierta y reaccionando a su presencia. Al entrar, el aire estaba denso, cargado con el polvo de los años y el olor a humedad. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío de la casa, y las sombras que danzaban en las paredes le daban una sensación extraña, como si lo observaran. La linterna iluminaba apenas una pequeña parte del salón oscuro, y mientras avanzaba, algo en el aire hacía que su piel se erizara. Un escalofrío recorrió su espalda, pero Tomás siguió adelante. De repente, en el centro del suelo, vio algo que lo hizo detenerse. Un círculo de piedras, perfectamente alineadas, formaba un patrón extraño. Tomás se acercó para observarlas mejor. Las piedras no parecían comunes. Cada una estaba cuidadosamente colocada, como si hubiera sido parte de un ritual. No tenía sentido. ¿Por qué estaba todo esto aquí? Al tocar una de las piedras, un sonido profundo retumbó por toda la casa. Un rugido bajo, como el de una criatura en la oscuridad, retumbó en las paredes. Tomás sintió un escalofrío tan fuerte que pensó que su corazón se detendría. La puerta, pensó, y se giró rápidamente. La puerta de entrada se cerró de golpe, con un estruendo que resonó en todo el interior de la casa. Tomás miró a su alrededor. La tensión aumentaba. ¿Qué estaba pasando? El aire se volvió más espeso, y la linterna parpadeó varias veces antes de apagarse por completo. De repente, algo extraño sucedió. En el aire, ante sus ojos, apareció una luz azul, débil pero cautivadora. Era como un destello etéreo que flotaba, brillando suavemente en la oscuridad. ¿Qué es eso?, susurró Tomás con voz temblorosa. La luz empezó a moverse hacia él, lentamente, sin prisa, pero sin detenerse. Tomás dio un paso atrás, pero la luz continuaba acercándose. De repente, la luz se detuvo justo frente a él. En ese momento, una voz suave pero inquietante susurró: «Has desbloqueado el secreto de la casa. Ahora, lo que se esconde en las sombras vendrá por ti». Tomás sintió que su respiración se volvía pesada, casi ahogada. El miedo lo envolvía, pero también la fascinación. ¿Qué significaba eso? Con un estremecimiento, Tomás intentó correr hacia la puerta, pero las paredes comenzaron a temblar. El suelo bajo sus pies crujió, y las sombras en las paredes se alargaron hasta rodearlo. El pasillo parecía interminable. Cada paso que daba se hacía más difícil, y el aire se volvía más espeso, como si estuviera siendo absorbido por las paredes.
un susurro bajo, casi imperceptible, comenzó a elevarse desde el fondo de la casa, como si algo estuviera despertando. Algo antiguo, algo que había estado esperando, observando. Tomás no podía más. El miedo lo paralizaba. De repente, la luz azul desapareció y todo quedó en total oscuridad. Tomás se quedó inmóvil, con el corazón latiendo rápidamente. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó, pero su voz apenas podía escucharse, ahogada por el sonido de la casa. El frío lo envolvía por completo. La puerta al final del pasillo se abrió lentamente. En la oscuridad, algo se movió. Era una figura oscura, sin rostro, que avanzaba hacia él con pasos lentos pero decididos. La figura parecía flotar, su presencia tan imponente que Tomás no pudo mover ni un solo músculo. El terror lo tenía atrapado, y en su mente solo resonaban pensamientos de escape, pero el miedo lo mantenía allí, inmóvil. La figura continuó avanzando, acercándose cada vez más. Tomás intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La figura se detuvo a pocos pasos de él, y en ese momento, su linterna parpadeó y encendió de nuevo. La luz brilló intensamente, iluminando la figura. En el momento en que la luz tocó la figura, ésta se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Tomás, tembloroso y sin saber qué había sucedido, aprovechó el momento y corrió hacia la puerta, que se abrió lentamente con un crujido. Finalmente, una salida. Salió corriendo sin mirar atrás, dejando la casa y el misterio que había desatado. Pero algo había cambiado en él. Algo lo perseguía ahora. Sabía que había tocado algo que no debía tocar, algo que nunca debería haber sido desenterrado. Esa noche, y las siguientes, Tomás empezó a escuchar susurros en sus sueños, un eco lejano que lo llamaba, que lo advertía. Aún hoy, nadie se acerca a la casa. Algunos dicen que Tomás nunca regresó del todo, que sigue escuchando los susurros de la casa en sus sueños. Nadie sabe qué ocurrió realmente esa noche, pero la casa sigue esperando, y la puerta sigue abierta, esperando al siguiente curioso que se atreva a entrar.